Hola, muy buenas. Pues empezamos esta clase que está dedicada a la representación gráfica de funciones. La vamos a llamar representación gráfica de funciones 1 porque estoy convencido de que va a haber una representación gráfica de funciones 2 y una representación gráfica de funciones 3. Bueno, pues sin más retraso, empezamos. Bien, tenemos pendiente el ejercicio 1, el apartado B de la página 309, que teníamos que representar esta función, que vuelve a ser una función polinómica de grado 4. Digo vuelve a ser porque el apartado A también lo fue. Bien, cuestiones que tenemos que comentar. Pues, en primer lugar, el dominio es todo R, ¿de acuerdo? Y es una función continua y derivable en todo su dominio. Hay que decirlo, es continuo y derivable en todo su dominio. Las funciones polinómicas no tienen asíntota, pero sí podemos estudiar su comportamiento en el infinito. Y tenemos que el límite, cuando x tiende tanto a más como a menos infinito de y de x, es igual a ¿cuánto? A más infinito es de grado par, coeficiente positivo, luego a más infinito. Luego ya sabemos que las ramas parabólicas van las dos, perdón, las ramas parabólicas, las ramas infinitas van las dos hacia arriba, tanto en más como en menos. Bien, continuamos. El corte con el eje de la y, pues tenemos y de 0 que vale 0. Si sustituimos aquí, vale 0. No tiene término independiente, un polinomio no tiene término independiente, pasa por 0, 0. Luego ese es el corte con el eje de las y. Con el eje de las x tenemos que plantearnos cuando y de x es igual a 0. Luego tenemos que resolver la ecuación polinómica, esta de aquí. ¿Vale? Si os dais cuenta, podemos sacar factor común a x cuadrado, y después descomponerlo, yo lo tengo hecho ya aquí, ¿de acuerdo? Y tenemos que esta función corta a los ejes en los puntos 0, 0, y después si hacemos la ecuación de segundo grado, corta, vamos, lo voy a escribir para que tendríamos que 3 que multiplica a, perdón, 3 no, sería x al cuadrado que multiplica a 3x cuadrado más 4x menos 36 igual a 0. Luego tenemos que o esto vale 0 o esto vale 0. Y resolvemos la ecuación de segundo grado. De ahí obtenemos dos valores. Perdón, sí, obtenemos tres valores. Tenemos que esto corta en 0. Después sale por ahí una raíz de 448 en 2,86 y en menos 1 menos 4,19. Estos son los tres puntos donde corta el eje horizontal, es decir, corta en 0, 0, en 2,86, 0 y en menos 4,19, 0. ¿De acuerdo? Esos son los puntos de corte con los ejes. A ver, me voy a dejar que haga una cosa. Voy a poner esto un poquito más bajito para que no nos moleste. Lo voy a bajar aquí. Y seguimos. Vaya por Dios. No vamos a dejar que lo bajéis. Volvemos a repetir. Vamos a ver si ahora me deja. Aquí. Vale. Y seguimos con nuestro razonamiento. Ahora, la siguiente cuestión es, bien, ya sabemos, un segundito, ya sabemos varias cosas, así un poquito por encima, ¿de acuerdo? Ya sabemos varias cosas. Sabemos que la función tiende por ambos lados a más infinito, ¿de acuerdo? Después sabemos que pasa por 0, 0, que pasa por 2,860, más o menos por aquí, y pasa por menos 4,190. Luego ya podemos hacer un poquito una idea de cómo va ahí esto. Bien, ahora ya vamos a la monotonía, y lo que hacemos es derivar. Y prima vale 12x cuadrado, 12x cubo más 12x cuadrado menos 72x. Esa es la derivada primera. Y hay que estudiar el signo de esta derivada primera. Como podéis ver, yo puedo sacar factor común a 12x y me queda x al cuadrado más
Eso es x al cuadrado, a ver, más x menos 6 igual a 0. 12x. Bien. Entonces esto se anula cuando x vale 0, ocurre igual cuando esto vale 0 o cuando esto vale 0. Entonces se anula, resolvemos la ecuación de segundo grado y se anula en x igual a 0, en 2 y en menos 3. Esos son los puntos donde se anula esta derivada primera. ¿De acuerdo? Entonces, podemos poner esa derivada primera, la podemos poner como 12x por x menos 2 y por x más 3. Así puedo poner esa derivada primera. ¿Qué tenemos entonces? Vamos a estudiar el signo. Vamos a poner esto más bonito. Vamos a estudiar el signo de la derivada primera. Hemos dicho que tenemos en menos 3, en 0 y en 2. Y estudiamos el signo de la derivada primera. Bien. Entonces, antes de menos 3 cogemos un valor, menos 4, aquí es negativo y aquí es negativo. Negativo por negativo por negativo, negativo. Cogemos entre menos 3 y 0, por ejemplo el 1, menos 1 negativo. Esto sale menos 1, menos 2 también negativo, ¿de acuerdo? Y menos 1 más 3 sale 2, sale positivo, negativo por negativo, positivo. Cogemos un valor entre 0 y 2, el 1, aquí esto es positivo, esto es negativo y esto es positivo, negativo. Y un valor más grande que 2, por ejemplo 3, 3 positivo, 3 menos 2 positivo, positivo. Luego tenemos que y es decreciente, creciente, decreciente y creciente. Tenemos en 3 y la imagen de 3 os vaya a asustar. Menos 189 tenemos un mínimo, ¿de acuerdo? En 0, 0 un máximo. Y en 2, también os vaya a asustar un poquito, en 2, menos 64, tenemos otro mínimo. ¿De acuerdo? Me voy a dejar que baje esto un poquito, porque si no, no tenemos sitio. Se me va a acumular esto, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Me deja poco espacio para... Vamos a ver. Voy a bajar esto y ahora bajo esto también. El 3 aquí. ¿Vale? Y ahora me voy a dejar que lo coja todo entero. Que he dejado poco sitio para los ejercicios de ir bajando poco a poco, pero bueno, vamos a hacer. Bien, entonces tenemos que en 3 menos 189, sí, por aquí abajo, muy bajo, tengo un mínimo, voy a cambiar de color, por aquí abajo tengo un mínimo, aquí tengo otro mínimo, un poquito más para arriba, ya digo, el eje de la sí, la escala es distinta, y aquí tengo un máximo, sí, ya sabemos cómo va a ser la función, la función va a ser así, de esta manera. Nos queda por estudiar los puntos de inflexión. Para estudiar los puntos de inflexión, pues hacemos la derivada segunda. Vamos a hacer la derivada segunda. La derivada segunda sería igual a 36x cuadrado más 24x menos 72. Que sacando factor común sería 12 que multiplica a 3x cuadrado más 2x menos 6. ¿De acuerdo? Y tendríamos que estudiar dónde se hace cero este polinomio. Los puntos donde se hace cero ese polinomio es en x igual a 1,12 y x igual a, haciendo una raíz, menos 1,76. Bien, pues para estudiar la concavidad y la convexidad estudiamos el signo de f segunda y curvatura de f. Hemos dicho que se anula en menos 1,76 y en menos 1,76 y en 1,12. Bien, esto es un polinomio de segundo grado con las ramas parabólicas hacia arriba. Luego aquí es positivo, no es la primera vez que nos pasa, esto es negativo y esto es positivo. Luego cuando la derivada segunda es positiva, lo que tenemos es convexa, cóncava y convexa.
Luego en este punto y en este punto tenemos un punto de inflexión. ¿De acuerdo? Nos vamos a hallar las imágenes. De manera aproximada, la gráfica sería de esta manera. Por aquí viene por aquí, después sube, ahí tiene el máximo, después baja y después vuelve a subir. Y por aquí es menos 1,76 y en 1,2 tiene los puntos de inflexión. ¿De acuerdo? Mirad, aquí tengo un segundito. Os voy a poner la representación gráfica de la función. Aquí la tenéis. Esta es nuestra función. ¿eh? Observar que no se ve porque se va muy hacia abajo. Si le doy a que me aleje, me alejo, todavía no se ve, todavía no se ve, todavía no se ve, todavía no se ve. Mira, a ver, mira, aún no lo vemos, ¿eh? El mínimo. Un segundito, me alejo un poquito más. Yo creo que ya la próxima. Aquí. Aquí está el mínimo. Observar cómo en realidad es la función. Lo que pasa es que nosotros al representarla, como hemos puesto aquí, pues cambiamos de escala y se ve un poquito mejor. Pero la realidad es muy distinta. Es muy distinta. Bueno, pues vamos a acercarnos porque después vamos a entrar aquí otra vez y tenemos que arreglar esto un poquillo. Tenemos que arreglar esto un poquillo. Me acerco un poquito más. Desplazarse. Me acerco un poquito más porque después las otras me va a hacer falta más o menos. Bueno, me alejo un poquito. ¿Vale? Y aquí nos quedamos. Bueno, pues ya hemos estudiado entonces la primera función. Bien, pues nos vamos ahora al ejercicio. Lo tengo aquí apegotunado. Aquí lo tengo que pasar por abajo un segundito. Esto está muy regular, así que después lo pasaré por abajo. Aquí. Vamos a ver. Aquí. Lo pongo aquí. Un segundito. Esto le doy para arriba. Un poquito más. Esto le doy otra vez para abajo. Hay que tener paciencia. Las cosas del directo. Aquí lo ponemos. ¿Vale? Bien, entonces, ahora, el siguiente ejercicio que tenemos que estudiar es la función igual a x cubo menos 3x. También es una función polinómica, su dominio es todo R. Aquí sí tenemos que no tiene asíntota, pero el límite es cuando x tiende a más infinito, de y de x es más infinito, por ser un polinomio de tercer grado, y el límite cuando y de x cuando x tiende a menos infinito es menos infinito. Eso sí nos interesa estudiarlo. Corte con los ejes. Bueno, con el eje OI se sustituye y sale 0, 0. Y también es el único punto de con el eje OX, no. Con el eje OX, ¿dónde corta el eje OX? Pues hacemos x cubo menos 3x igual a 0, luego x que multiplica x cuadrado menos 3 igual a 0, y tenemos que corta en 0, en 3, perdón, en raíz de 3 y en menos raíz de 3. Esos son los puntos de corte con el eje de las x, ¿vale? Bien. Ahora vamos a ver ya la derivada. Bueno, un segundito, vamos a ver qué sabemos de esta función por ahora. Que me gusta a mí, qué feo, que me gusta ir a mí adivinando qué sabemos. Sabemos que cuando x tiende a menos infinito, tiende a menos infinito. Cuando x tiende a más infinito, tiende a más infinito. Después también sabemos que corta en 0, 0, que corta en menos raíz de 3, 0 y que corta en más raíz de 3, 0. Bueno, ya vamos sabiendo cositas. Vamos ahora a la derivada. Derivamos. Y' es igual a 3x cuadrado menos 3. Esa es la derivada. ¿Vale? Menos 3x cuadrado menos 3. Vamos a estudiar el signo de esta derivada primera. ¿Qué tenemos? Pues esto se anula, lo estáis viendo, esto igual a 0, cuando x cuadrado igual a 1, luego cuando en 1 y en menos 1 se anula. ¿De acuerdo? Bien. ¿Y cómo estudiamos cómo cambia de signo? Pues aquí tenemos menos 1 y aquí tenemos 1. Aquí vamos a estudiar signo de
de y prima y después el crecimiento de y. Pues tenemos que es una parábola con las ramas parabólicas hacia arriba, luego y' aquí es positivo, aquí es negativo y aquí es positivo. Por lo tanto, tenemos que la función aquí es creciente, aquí es decreciente y aquí es creciente. Luego en menos 1 sustituyo aquí en menos 1, si sustituyo menos 1 al cubo, menos 1, más 3 en menos 1, 2 tiene un máximo. Y en 1, 2 tiene, en 1 menos 2, perdón, si tuvimos 1 al cubo 1, menos 2 tiene un mínimo. Luego tenemos que aquí tiene un máximo, esto decíamos que era raíz de 3, pues menos 1 está aquí, en 1, 2 tiene un máximo, en menos 1, 2 tiene un máximo y en 1 menos 2 tiene un mínimo, ¿vale? Pues ya creo yo que sabemos más o menos cómo va la función, Ya yo creo que podemos intuir cómo va la función. ¿Qué nos queda por ver? Pues nos queda por ver la concavidad y la convexidad. Pues mirad, hacemos la derivada segunda y nos queda 6x. 6x cuando vale 0. Pues 6x vale 0 cuando x vale 0 y tenemos que se anula en 0. Esto es la derivada segunda. 6x es negativa antes de 0 y positiva después de 0. Luego tenemos que aquí pasa a ser cóncava a convexa. Y el punto 0, 0 es un punto de inflexión. Luego la gráfica aproximadamente tenemos que va subiendo, aquí corta, aquí tiene un máximo, aquí un punto de inflexión, aquí tiene un mínimo y después sube. Va a salir muy feo porque aquí sabéis que la pizarra me sale un poquito mejor. Vamos a ver con GeoGebra. Quito esto y pongo nuestra función. Ahí está. Ahí sí que está bien dibujada. Mirad qué bonita es la función esta. ¿De acuerdo? Cumple todo lo que hemos dicho. El punto de inflexión, donde tiene el máximo, donde tiene el mínimo, donde corta, en menos raíz de 3, raíz de 3. Luego cumple todo lo que habíamos dicho. Bien, pues seguimos, adelante. Pasamos ahora al ejercicio 1 del apartado A de la página 311. Ya pasamos a las funciones racionales. Vamos a representar ahora 3 funciones racionales. Voy a dejar que baje esto. A ver si me deja hasta ahí. Muy bien. A ver si no se me va otra vez para arriba. No va. Bien. Pues empezamos con las funciones racionales. En primer lugar, ¿quién es el dominio? Pues todo R menos los puntos donde se anula el denominador, que es 1 y menos 1. Mirad, y en esos dos puntos, en ese punto tiene una asíntota vertical, porque se anula el denominador en 1 y menos 1 y no se anula el numerador. No hace falta que hagamos los límites laterales. No hace falta. En x igual a 1 y en x igual a menos 1, asíntotas verticales. Se anula el denominador y no el numerador. Bien, no tiene asíntota horizontal, porque el límite cuando x tiende a más infinito, tiende a más infinito, pero sí tiene asíntota oblicua. Es la primera vez que vamos a calcular una asíntota oblicua. En el caso de las funciones racionales hay asíntota oblicua cuando el grado del numerador es una unidad más que el grado del denominador. ¿Ven? Ahí hay asíntotas oblicuas, que son rectas que no son horizontales ni verticales, sino que son oblicuas. ¿Cómo hallamos la recta será igual a mx más n y m tiene que ser distinto de 0? No puede ser 0 porque si fuera 0 una 100. Bien, ¿y cómo hallamos la m? Pues la m es igual al límite cuando x tiende a infinito de la función partido por x. Eso es la m. Y la m tiene que salir finito y distinto de 0. Esto igual al límite cuando x tiende a infinito de, si yo divido eso es x cubo y ahora la x será x menos x cubo. Multiplica esta x a este denominador. Y esto vale menos 1. Luego la m vale menos 1. Ya tenemos que la pendiente. Y la ordenada, ¿cómo la calculamos? Pues el límite, esto lo tenéis que aprender de memoria, cuando x tiende a infinito, de mx, perdón, de fx, perdonad, un segundito, de f de x menos mx. Ya más adelante diré alguna cosita más de la asíntota oblicua. Esto es lo primero que digo. Luego es el límite
cuando x tiende a infinito, de x cubo partido 1 menos x cuadrado. Como aquí la m vale menos 1, al restar esto vale como más x. ¿De acuerdo? ¿Vale? Como vale menos 1, y me pone menos x, pues esto vale más x. Tenemos que hacer ese límite, tenemos infinito más vamos a ver, un segundito, más mx, si m vale menos 1, fx menos mx vale, sí, menos mx, vale. Entonces, ¿este límite cuánto vale? Pues este límite vale el límite cuando x tiende a más infinito de, veréis, esto es cuando tiende a más, esto tiende a menos, y esto tiende a más, luego es menos infinito más infinito. Cuando tiende a menos, esto tiende a más y esto tiende a menos, luego infinito menos infinito. Sumamos y tenemos x cubo más x menos x cubo partido por 1 menos x cuadrado. El x cubo se va con el x cubo y me queda x partido por 1 menos x cuadrado, y este límite vale 0. Luego la n es igual a 0. Y la asíntota oblicua será igual a menos x. ¿Vale? Igual a menos x. Bueno, corte con los ejes. Pues pasamos al corte con los ejes. Ya digo, cuando el grado del numerador es una unidad más que el grado del denominador, asíntota oblicua. Corte con los ejes. Pues los cortes con el eje OX, ¿vale? Con el eje OY. Empezamos siempre primero con el eje OY. El corte con el eje OY será y de 0, que en este caso vale 0. Y también es el corte con el eje OX, porque si miráis la función, se anula cuando x vale 0, luego corta en el 0, 0. ¿Vale? El único punto de corte. Y ahora vamos con la derivada. Derivada primera. La derivada primera os la dejo a vosotros para que la hagáis, ¿de acuerdo? Yo la he hecho y sale la derivada primera, un segundito, sale menos x a la cuarta, un poquito larga, más 3x cuadrado partido por 1 menos x al cuadrado elevado al cuadrado. Así sale la derivada primera. Tengo que estudiar el signo de la derivada primera. Pues miramos el denominador es siempre positivo, miramos el denominador, menos x a la cuarta más 3x cuadrado igual a 0, saco factor común a menos x cuadrado y me queda x al cuadrado menos 3 igual a 0. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y tenemos que se anula la derivada en menos raíz de 3, en 0 y en raíz de 3. Ahí es donde se anula la derivada. ¿Vale? Entonces tenemos y', y ahora la curvatura de y, la máximo y mínimo de y. Si damos un punto que esté a la izquierda de menos raíz de 3 es 1,7, menos raíz de 3 pues menos 2, pues menos 2 al cuadrado esto es positivo, menos 2 al cuadrado 4, 4 menos 3 es positivo, y esto es positivo por un negativo, aquí tenemos negativo. Si cogemos 1, esto es negativo, 1 al cuadrado 1, aquí tenemos positivo. Si cogemos, perdón, menos 1, aquí cogemos menos 1. Menos 1 al cuadrado, positivo, menos negativo, 1, negativo por negativo, positivo. Con 1 pasa igual, pasa a ser positivo. Y 1 a la derecha, el 2, por ejemplo, 2 al cuadrado, 4, negativo. 2 por 2, 4, menos 3, 1, positivo, negativo. Positivo por negativo, negativo. Luego la función es decreciente, creciente, creciente y decreciente. Aquí va a tener un punto de inflexión que no lo vamos a calcular, ya veréis cómo no es necesario. Y aquí tenemos un mínimo y aquí tenemos un máximo. ¿De acuerdo? Los puntos mínimos y máximos son el menos raíz de 3, lo sustituís aquí en la función y sale 3 raíz de 3 partido por 2. El punto de inflexión ya lo sabemos, el 0, 0, y aquí tenemos el máximo es raíz de 3 y menos 3 raíz de 3
partido por 2. Este será el mínimo, este será el máximo. Vamos a ver cómo es la gráfica. Aquí la tenemos un segundito. Aquí tenemos la gráfica. Voy a quitar esta. Y a ver si le doy un segundito, que no me deja darle. Observar, ahí tenemos la gráfica. Mirad, también tenemos las asíntotas. Ahí tenemos las asíntotas. Dijimos que tenía dos verticales. Tenía dos asíntotas verticales y una igual a menos x oblicua. Hemos visto que en 0 había un punto de inflexión porque ¿verdad? No le queda otra, no vamos a hacer la derivada segunda, y después en menos raíz de 3 tenía un mínimo y en raíz de 3 tenía un máximo. ¿Vale? Y esta es la gráfica de la función. No había cambio de signo en la derivada primera, luego eso quería decir que iba a tener ahí un punto de inflexión. Y esa es la gráfica de la función. ¿De acuerdo? Bien, pues seguimos adelante. Teníamos también el apartado B. Le voy a dejar un segundito, que este me lo lleve por abajo. Que esto me lo lleve aquí por abajo. Y teníamos esta también. Igual a x cuadrado menos 9 partido por x cuadrado menos 4. En primer lugar, ¿quién es el dominio? Pues el dominio será todos los números reales menos donde se anula el denominador, que es el 2 y el menos 2. Es continuo derivable en su dominio. Tiene asíntota vertical en x igual a 2 y en x igual a 2. ¿Por qué? Porque anula el denominador y no el numerador. Y el límite cuando x tiende a 2 y a menos 2 será un infinito. Me da igual. Ya habéis visto en la arriba que ya después lo hemos visto como era. Lo sabemos que tiene asíntota vertical. Aquí no hay asíntota oblicua porque el grado del numerador es igual que el grado del denominador. Si hay asíntota horizontal. ¿Cuánto va la asíntota horizontal? Igual a 1. ¿Por qué? Porque si hacemos el límite cuando x tiende a infinito de la función, grado 2, coeficiente 1 es igual a 1. Luego ya tenemos que tenemos dos asíntotas verticales y una asíntota horizontal, tanto en más como en menos infinito. Bien, corte con el eje de la y. Pues y de 0 vale 9 cuartos. Arriba me queda menos 9 y abajo me queda menos 4, 9 cuartos. Luego corta en 0, 9 cuartos. Que 9 entre 2, 4,5. Entre 2 pues será 2,25. Bien, corte con el eje de las x. Pues tengo que ver cuando la función igual a 0. Y la función es igual a 0 cuando el numerador se anula. Es decir, cuando x cuadrado menos 9 igual a 0. Luego cuando x igual a 3 y menos 3. Y ya tenemos que la función corta el eje de la y en 0 y al de las x en 3 y menos 3. Si más o menos la idea que nos podemos hacer es la siguiente. Vamos a ver qué sabemos de la función. Pues vamos a ir dándole esto color. Corta en ceros, hemos dicho que corta en 0, 9, más o menos aquí. Corta en 3 y en menos 3. Tiene asíntota vertical en x igual a 2 y en x igual a menos 2. Más o menos, estoy haciendo de manera aproximada. Y tiene asíntota horizontal en y igual a 1. ¿Vale? Aquí corta, aquí corta, aquí corta. No sé si estáis haciendo una idea de cómo es la función. Bueno, pues vamos a pasar a la monotonía. Derivamos la función. Yo tengo aquí hecha la derivada y la derivada vale 10x partido por x al cuadrado menos 4 partido por 2. El denominador es siempre positivo. El signo depende del numerador, de 10x. 10x igual a 0 cuando x igual a 0. Y además el estudio del signo es muy facilito. Antes de 0, y' es negativa y después positiva. Luego y es decreciente y después creciente. Y en 0, 9 cuartos tiene un mínimo. Y ya está. Bueno, pues ¿cómo será la función entonces? Pues veréis, aquí asíntota horizontal, aquí asíntota vertical, luego va a venir, y es decreciente, pues va a venir por aquí, aquí va a venir por aquí, si queréis hacer los límites laterales en la asíntota vertical, pero yo creo que no es necesario.
Y aquí me he ido un poquito para el ahora, y por aquí será así. Esta es la gráfica de la función. ¿Hace falta la concavidad convexidad? Para nada. De hecho, no tiene, para nada no se dice, no hace falta, perdonad por el para nada. No tiene ningún punto de la concavidad convexidad, porque aquí se está viendo. Aquí es cóncava y aquí es con... A ver si lo estoy diciendo bien. Aquí es cóncava y aquí es convexa, si lo estoy diciendo bien. Y aquí es convexa, ¿vale? Bien, es decir, antes de este punto hemos dicho que era el punto de corte, era el menos 3, antes de menos 3 es cóncava, después de 3 es cóncava y entre menos 3 y 3 es convexa. Vamos a ver la gráfica con GeoGebra. Dejadme que quite esto y ponga la gráfica de la función. Ahí la tenéis, ¿eh? Habéis visto que no os he mentido y, bueno, si os he mentido, ¿no? Me he equivocado. Sí, no, no, está bien, está bien. Uf, que me creía que había dicho alguna mentira. Y aquí tenéis la asíntota, ¿eh? Ahí tenéis la asíntota. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a acabar con la última función, que está haciendo esta clase un poquito larga, pero es que es necesario. Esta última, pues vamos a estudiarla. ¿Qué tenemos? El dominio es todo R menos el punto 0 y es continuo y derivable en su dominio. ¿Vale? Bien, tiene asíntota vertical en x igual a 0 porque se anula el denominador y el numerador no. No tiene asíntota horizontal porque cuando x tiende a infinito, como el grado de aquí es más grande que de aquí, tiende a infinito. Si tiene asíntota oblicua, vuelve a ocurrir que tiene el grado del numerador una unidad más que el grado del denominador. Pero aquí la asíntota oblicua la voy a hacer de otra manera. Mirad, se puede hacer como lo hemos hecho el otro, pero aquí quiero hacerlo de otra manera. Si, yo puedo poner esto como x cuadrado partido por x menos 2x partido por 2 y menos, lo puedo escribir así. Mira, aquí está la asíntota oblicua. Cuando esto tiende a infinito, es igual que cuando esto tiende a infinito. Cuando esto tiende a infinito, esto tiende a cero. Cuando esto tiende a infinito, tiende a cero. ¿Qué quiere decir? Que en el infinito esta función se parece a x menos 2. Pues esta es la asíntota oblicua. Repito, cuando esto tiende a infinito, ¿de acuerdo? Esto que es lo mismo también tiende a infinito, pero esta en particular cuando tiende a infinito tiende a cero. Por tanto, en el infinito, esta función se parece a x menos 2. Pues esa es la asíntota oblicua. La asíntota oblicua será igual a x menos 2. Jesús, ¿y eso lo puedo hacer siempre? Puedo siempre, cuando sé que hay asíntota oblicua, dividir el numerador entre el denominador y lo que me sale de cociente es la asíntota oblicua. Aquí lo he dividido de una manera muy particular porque la x lo permitía. Hoy tenemos la asíntota oblicua. Corte con los ejes, con el eje OI, bueno, no hay corte porque no está en el dominio, el 0, y con el eje OX, pues tengo que igualar el numerador a 0 y me sale, si hacéis la ecuación de segundo grado, sale los puntos de corte son el menos 2 y el 0. X igual a menos 2, perdón, el menos 2 y el 4. Luego cortan el eje de las X en menos 2, 0 y en 4, 0. ¿Vale? Ahora, hacemos la derivada. Mirad, para estudiar, yo voy a hacer la derivada, lo puedo hacer aquí o lo puedo hacer aquí, que es más sencillo. Lo voy a hacer la derivada aquí. La derivada de x es 1, la derivada de menos 2 es 0 y la de menos 8x es más 8x partido por x cuadrado. Aquí tenemos la derivada. Si queréis lo sumamos. X cuadrado más 8 partido por x cuadrado. Mirad, esta función nunca se hace 0. De hecho, siempre es positiva. Luego quiere decir que la y siempre es creciente, no tiene ni máximos ni mínimos. Vaya, ¿cómo va a ser esta función? Vamos a ver, vamos a mirar un momentito cómo es esta función. Sabemos que tiene asíntota vertical en x igual a 0. Aquí tiene asíntota vertical. Tiene asíntota oblicua en y igual a x menos 2, que más o menos es así. Un poquito, vamos a quitarlo, es un poquito más, sí, más o menos así, en 2, sí, más o menos así. Ahora, también sabemos que, un segundito, voy por aquí, va a salir muy feo esto. También sabemos que
corta en -2, 0 y en 4, 0. Y que siempre es creciente. Aquí tiene asíntota vertical. Si queréis hacéis los límites laterales, pero no hace falta. ¿Cuál es la solución? Para una función que crezca siempre, pues va a ser así. Es muy gracioso. Bueno, un segundito. Va a ser así. Y por aquí va a ser así. Esa es la gráfica de la función. Vamos a mirarlo en GeoGebra, que se ve un poquito mejor. Borro esto y borro esto. Ahí tenéis la gráfica de la función. ¿Vale? Y aquí tenéis las asíntotas. Y ahí tenéis las asíntotas. Aquí tenéis la asíntota vertical y la asíntota oblicua. Y aquí tenéis la función. ¿De acuerdo? Ya hemos acabado la clase, que ha sido un poquito larga. Si me alejo mucho, 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 así voy a acabar la clase. Si me alejo mucho, observar cómo la función, muy de lejos, lo que se parece es a sus dos asíntotas. Lejos, 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 lejos. La función lo que se parece a las dos asíntotas. Es que eso es una asíntota. Cuando una función se aproxima a una recta, y aquí se aproxima a la recta al eje de la y por otro lado a igual a x menos 2. Bueno, con esto acabamos la clase. Hasta luego.